Buen día, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a iniciar con el módulo de higiene postural y prevención de lesiones de la especialidad en danzas étnico-terapéuticas. Primero, desearles que estén bien, que sus familias estén bien, esperando que al término de esta contingencia que estamos viviendo todos podamos vernos y podamos conocernos y podamos desde una manera más cercana intercambiar conocimientos. Vamos a iniciar hoy con esta primera sesión que tiene que ver con conceptos básicos de anatomía, biomecánica y fisiología, que tienen que ver con el movimiento del cuerpo humano. En este sentido es que el propósito de esta primera sesión es que ustedes puedan adquirir algunos conceptos básicos que tienen que ver con el reposo y el movimiento humano, ya que a partir de ellos es que vamos a poder vamos a realizar movimientos más complejos y poder tener una estructura más cimentada en una teoría anatómica y fisiológica. Todo profesional que trabaja con el cuerpo, ya sea nosotros como médicos, psicólogos, antropólogos, todas aquellas profesiones que tienen que ver con el cuerpo humano, la danza es una de ellas. Desde esta perspectiva se convierte el cuerpo no solamente en un medio, sino en un fin para poder expresar y poder realizar actividades cotidianas. Es por esto que se vuelve importante tener este conocimiento. Por eso ustedes, desde esta perspectiva en la especialización, es que se hace necesario que partan de un fundamento teórico de la conceptualización del movimiento corporal para que posteriormente en sus otras clases, en sus otros módulos, puedan integrar todo lo que sus profesores les van a enseñar. Desde mi perspectiva, obviamente es una perspectiva biológica donde vamos a llevar el movimiento humano a la parte de cómo se genera, de cómo nos movemos y cuál es la intención de ese movimiento. Hablando desde esta perspectiva es que algunas disciplinas médicas biológicas como son la anatomía y la fisiología nos van a ayudar a precisamente darle este sustento teórico al movimiento desde el reposo hasta cuando ya nos empezamos a mover. Vamos a iniciar con conceptos básicos o con una visión general de qué es anatomía y qué es fisiología. Bueno, a grandes rasgos la anatomía es el estudio de la estructura del cuerpo. Es decir, nosotros tenemos que primero estudiar la estructura, cómo está esa estructura o cómo está conformado nuestro cuerpo para posteriormente saber cómo funciona nuestro cuerpo, que en términos generales esa sería la fisiología. Entonces, la anatomía es el estudio de la estructura y la forma del cuerpo humano y la fisiología se encarga de cómo funciona ese cuerpo. Desde esta visión vamos a tener que todas las ciencias biológicas se entrelazan para poder generar un conocimiento integral. Es decir, no solamente necesitamos saber cómo está estructurada una célula, cómo está estructurado un tejido, cómo está estructurado un segmento, sino también necesitamos saber cómo funciona. ¿Para qué? Para a través de este conocimiento básico de qué es y cómo funciona, poder empezar, como ya les mencioné, a desarrollar otro tipo de movimientos y otro tipo de intervenciones más complejas. Vamos a ver que desde esta parte biológica, como les menciono, vamos a poder generar movimiento,
pero ese movimiento viene a través del reposo, y lo primero que yo tengo que conocer es cómo está relacionado mi cuerpo entre sí y cómo se relaciona mi cuerpo con el ambiente. Desde esta perspectiva es que nosotros podemos ver que cada una de nuestras partes está relacionada entre sí, es decir, mi cabeza se relaciona con mis hombros, mis manos se relacionan con con mi segmento superior o con mi segmento inferior, y todas esas relaciones vienen o parten del estudio en reposo del cuerpo humano. Es decir, a esto se le llama planimetría. La planimetría anatómica tiene que ver o estudia la relación de los diferentes segmentos corporales entre sí y después entre el ambiente. ¿Esto para qué nos va a servir? Para dar referencias de cómo está nuestro cuerpo. Es decir, si yo ahorita les preguntara dónde está su mano derecha, y ustedes me podrían decir, se encuentra hacia el lado, hacia afuera de mi cuerpo, o si la tengo, o está en relación a mi mano izquierda. Para eso nos sirve la planimetría, para poder primero darle un sentido a mi cuerpo, y después de ese sentido a mi cuerpo poder decir cómo se relaciona mi cuerpo entre otras partes corporales y cómo se relaciona con el ambiente. Desde esta perspectiva vamos a iniciar primero con el estudio del cuerpo en reposo para posteriormente pasar al movimiento. Nosotros, obviamente esto tiene un alto contenido teórico o muchas conceptualizaciones que nosotros vamos a simplificar en tres conocimientos básicos del movimiento, que tienen que ver cuáles son las estructuras que me permiten moverme. Desde esta visión vamos a entender que si nosotros nos movemos es a través de tres estructuras básicas. Una que son los huesos, la segunda que serían los músculos, obviamente, la tercera serían las articulaciones. Es decir, a través de estas tres estructuras corporales es que nosotros vamos a poder generar movimiento desde la parte de la estructura. Desde la parte de la función necesitaríamos otros dos componentes. Uno que sería el proceso metabólico de cómo generamos energía para podernos mover, y lo otro sería de cómo controlamos ese movimiento, y ahí tendría que ver el sistema nervioso. Pero ahorita, esta primera sesión, nosotros nos vamos a basar solamente en el movimiento desde las estructuras, es decir, desde los huesos, los músculos y las articulaciones. Para poder tener este conocimiento de cómo se relaciona mi cuerpo, o de poder expresar o explicar cómo está mi cuerpo y cómo es que se mueve, o darle un concepto a cada movimiento, necesitamos tener tres conocimientos básicos. Uno que es la posición anatómica, los planos del cuerpo y los ejes de movimiento del cuerpo. Vamos a iniciar con la posición anatómica del cuerpo. La posición anatómica es la forma en cómo se encuentra nuestro cuerpo en reposo. Esta posición anatómica hace muchos años se estandarizó para que todos aquellos que hablaran precisamente o pudiéramos tener el mismo lenguaje en cómo es que se encuentra mi cuerpo, cómo se relaciona y cuáles son los movimientos básicos, se hizo esta estandarización. Es decir, si ustedes buscan en cualquier libro de anatomía, de biomecánica, de kinesiología, van a encontrar esta posición anatómica y van a encontrar que todos la describen de la misma manera. ¿Por qué? Porque es una manera de que todos podamos tener el mismo conocimiento y podamos saber de qué estamos hablando. Entonces, la posición anatómica es una posición en reposo. En este caso, la posición anatómica es de pie. ¿Cómo es esa posición anatómica? Entonces, les decía, es de pie, de manera erecta. Vamos a trabajar con este modelo anatómico para que sea un poquito más explícita la clase.
Entonces, bueno, la posición anatómica es de pie, con la cabeza sin inclinación, los ojos abiertos, los brazos extendidos, las palmas de las manos viendo hacia el frente, hacia adelante. Y las piernas extendidas y los pies, los talones un poquito hacia adentro y las puntas hacia afuera. Esto genera un ángulo de 45 grados. Esta sería la posición anatómica. Y a partir de esta posición anatómica es que entonces sí nosotros vamos a poder dar una referencia de cómo están nuestras partes corporales. Desde esta misma posición, por ejemplo, las palmas de mis manos estarían hacia adelante, es decir, las palmas de las manos generalmente nosotros pensamos que van hacia atrás, o si nosotros hablamos de esta relación adelante-atrás, en realidad las palmas de las manos dan hacia la parte delantera de nuestro cuerpo o anterior, y la parte dorsal de mi mano va a ir hacia la espalda, hacia la parte posterior. Precisamente desde esta posición anatómica es entonces que yo puedo decir cómo se encuentra cada una de mis segmentos corporales o cada una de mis partes de mi cuerpo. Ahora vamos a ver los planos del cuerpo. Los planos del cuerpo son tres referencias espaciales que sirven para describir la disposición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas y cómo se relacionan estos unos con otros. Son tres planos y son imaginarios, es decir, nosotros vamos a trazar tres líneas imaginarias que lo que van a ayudar es a dividir mi cuerpo en dos segmentos iguales, y a partir de esos dos segmentos iguales es que yo voy a poder decir cómo se encuentra mi cuerpo. Vamos a iniciar con el plano sagital. Para ello me voy a ayudar de una hojita para poderles explicar un poquito mejor. El plano sagital es un plano vertical imaginario que pasa longitudinalmente por el cuerpo de la cara ventral a la parte dorsal. Es decir, este plano sería una línea imaginaria que va a dividir mi cuerpo en una mitad, en dos mitades. Pasaría desde la parte superior de la cabeza y bajaría por todo mi cuerpo para pasar por la línea media de mi cuerpo y dividir mi cuerpo en dos partes iguales. Si yo, por ejemplo, pudiera cortar esta hoja y la pudiera poner de esta manera, veríamos que mi cuerpo está dividido en dos partes iguales, una parte derecha y una parte izquierda. Entonces este sería el plano sagital. El plano sagital es una línea imaginaria que divide mi cuerpo en dos mitades, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Después viene el plano frontal. Este plano es un plano perpendicular al plano sagital y va a dividir mi cuerpo en la parte anterior y en la parte posterior. Entonces, si es perpendicular a esta, ¿cómo vendría? Este otro plano tendría que venir de la siguiente manera. Tendría que pasar de manera perpendicular al siguiente plano. Y entonces este plano
dividiría mi cuerpo en otras dos mitades, si se dan cuenta, ¿no? Haría esto más o menos. Esto es lo que haría mis dos planos, son perpendiculares. Si quitamos el plano sagital y solo dejamos el plano frontal, veríamos que este ahora también divide mi cuerpo en dos mitades, pero esas dos mitades ahora me permiten dividir mi cuerpo en una parte anterior o frontal o una parte posterior. Igual si yo pudiera cortar esta hojita, vería esto, que mi cuerpo se divide en una parte anterior y una parte posterior gracias al plano frontal. Ese sería el segundo plano que nosotros tendríamos que conocer. Y por último, el tercer plano, que sería el plano transversal. Este plano es una línea imaginaria perpendicular igual a estos dos, que lo que va a hacer es dividir mi cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Es decir, este plano va a pasar por la mitad de mi cuerpo y lo que va a hacer es dividir mi cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Si se dan cuenta, a partir de estos tres planos es que podemos empezar a conceptualizar los términos de dirección de nuestro cuerpo. Podemos decir que algo es superior o que algo es inferior. Por ejemplo, la cabeza es superior al brazo. O al revés, el brazo está inferior a la cabeza. De un segmento inferior, podemos decir que el pie es inferior a la rodilla, o al revés, que la rodilla está superior a el pie. Después podemos hablar de si algo está adelante o atrás de mi cuerpo. Es decir, si algo es anterior o si algo es posterior. Desde esta perspectiva, por ejemplo, si esto lo pudiéramos ver por dentro, diríamos que la piel es anterior a mi cavidad torácica. Es decir, primero está la piel, está hacia adelante y después va a estar, por ejemplo, el tejido adiposo o los músculos. Podemos decir lo que les decía con la palma o con la mano. La palma de nuestra mano es anterior o está delante de mi cuerpo y la parte dorsal de mi mano está hacia la parte de atrás o posterior. También podemos decir si algo es medial o lateral, es decir, por ejemplo, mi brazo está lateral y mi ombligo es medial en relación a mi cuerpo. También podemos decir si algo está del mismo lado o del lado contrario. Es decir, por ejemplo, mi hombro derecho y mi mano derecha están del mismo lado, es decir, son ipsilaterales, están del mismo lado. Están contralaterales. El otro término sería cuando algo está de dos lados distintos. Mis manos son contralaterales. Mi mano derecha es contralateral a mi mano izquierda. También podemos decir si algo es superficial o profundo. Es decir, lo que les explicaba, mi piel es superficial y mis músculos son más profundos. También podemos decir si algo es proximal o distal. Es decir, si algo se aproxima
hacia el medio o hacia arriba, o si se va hacia los pies es distal. Hablamos de una parte proximal hacia la parte de la cabeza y hablamos de una parte distal hacia la parte de los pies. Entonces por eso podemos decir que el hombro es proximal a mi cabeza, pero que mi rodilla es también proximal a la cabeza, no, que mi rodilla es distal o está en la parte distal de mi cuerpo. Bueno, eso sería los planos. Hasta ahorita hemos visto qué es la anatomía, qué es la fisiología, cómo se relacionan estas y cómo empezar a generar estas relaciones de mi cuerpo entre sí y después entre el ambiente. Y ya vimos lo que es la posición anatómica, ya vimos los tres planos, el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Esos tres planos son los que nos van a dar las relaciones que acabamos de mencionar. Por último, vamos a ver lo que son los ejes de movimiento. También son tres ejes de movimiento y son también tres líneas imaginarias que corren por mi cuerpo. Estos tres ejes lo que van a hacer es poder decirme cómo nos movemos a través de esos ejes. Es decir, estos ejes no corren directamente como los planos, que cuando tengan el material en sus manos van a poder visualizar de manera más esquemática esto que vimos ahorita de los planos. Los ejes corren no necesariamente por todo mi cuerpo, sino estos ejes se forman a través de mis articulaciones, que es donde se va a generar en realidad el movimiento. Es decir, para que yo me pueda mover necesito tener articulaciones, necesito tener un cuerpo articulado como este modelo para que yo pueda realizar movimientos. Si este modelo o si mi cuerpo no tuviera estas zonas donde se juntan varios huesos, músculos, tendones y ligamentos, no podría tener la amplitud de movimiento que puede tener la posibilidad de mi cuerpo. Entonces estos ejes también son imaginarios, pero en realidad no corren por todo el cuerpo, sino corren por cada articulación que tiene movilidad. Y entonces tenemos un eje antero-posterior. Este eje atraviesa mi cuerpo de atrás hacia adelante. Es decir, si yo tuviera una guía, lo que pasaría con esa guía es que atravesaría este eje antero-posterior, va a atravesar mi cuerpo, atraviesa mi cuerpo de adelante hacia atrás, y al atravesar esta articulación vamos a utilizar la articulación del codo. Es un eje que va a atravesar de manera de delante hacia atrás mi cuerpo, y lo que va a permitir es dos movimientos, un movimiento de flexión y un movimiento de extensión. Es decir, este eje imaginario lo que nos dice es que si esa articulación, por ejemplo la articulación del codo, tiene un eje antero-posterior, va a poder realizar movimientos de flexión y de extensión. La flexión sería llevar o alejar el miembro del cuerpo, y la extensión me permitiría acercarlo hacia la línea media. Desde esa perspectiva es que el eje antero-posterior me dice que el movimiento de mi cuerpo es en un sentido de adelante o hacia atrás de mi cuerpo. Después viene el eje vertical o longitudinal. Este eje pasa por arriba de mi cuerpo y lo va a dividir o va a hacer que la articulación tenga un sentido de arriba hacia abajo. Desde esta perspectiva es que, por ejemplo, si tomamos la articulación
del hombro pasaría de arriba hacia abajo, y este eje lo que me permitiría sería hacer movimientos de rotación, es decir, que yo pueda girar mi mano, girar hacia adentro o girar hacia afuera. Este eje es lo que me permite hacer que las articulaciones que también pueden tener este eje puedan tener movimientos de girar hacia adentro o girar hacia afuera. Es lo que me permite hacer este eje. Por último, tendríamos el eje transversal, y el eje transversal atraviesa por la línea media y divide mi cuerpo o más bien atraviesa para poder hacer movimientos de llevar mi cuerpo hacia afuera o hacia adentro. Es decir, me permite dos movimientos específicos. Va a dividir las articulaciones de lado, es decir, de afuera hacia adentro, y ese plano o ese eje transversal lo que va a hacer es permitir que esa articulación, si tiene ese eje, pueda hacer movimientos de alejarla, el segmento corporal de mi cuerpo, o acercarlo hacia mi línea media. Esos serían los 6 movimientos básicos que podemos hacer a través de los ejes de movimiento. Entonces tenemos 3 ejes, y dependiendo de las articulaciones cuántos ejes tienen son los movimientos que van a poder hacer. Es decir, no todas mis articulaciones tienen estos ejes. Algunas tienen todos esos ejes. Por ejemplo, la articulación del hombro es una articulación que tiene los 3 ejes. Tiene un eje que viene de arriba hacia abajo, un eje que cruza de afuera hacia adentro, y un eje que viene de adelante hacia atrás. O sea, tendría los 3 ejes. Al tener los 3 ejes, ¿qué movimientos me va a permitir hacer? De flexión, de extensión, de rotación interna, de rotación externa, de llevar mi segmento hacia la parte lejana de mi cuerpo o acercarlo. Entonces, entre más ejes tiene una articulación, mayor rango de movimiento puede tener. Si esta articulación tiene estos 3 ejes, me va a permitir hacer una suma de todos esos movimientos. Es decir, desde esta parte teórica es que dividimos de esta manera el movimiento para poderlo comprender y poder tener este conocimiento básico. Pero ya en la parte práctica, que es lo que están viendo con sus demás profesores, es que nosotros podemos hacer movimientos complejos, y desde esta perspectiva es que vamos a empezar a sumar. Entonces, por ejemplo, la articulación del hombro puede girar, es decir, yo puedo girar mi hombro completamente, y si se dan cuenta, yo podría decir que esa articulación es una suma, o ese movimiento es una suma de todos los movimientos que me permiten esos ejes. Entonces, bueno, a través de esto es que podemos definir los movimientos generales o los movimientos principales de donde parten los demás movimientos. Entonces quedamos que hay 3 ejes que nos permiten movimiento en esos 3 ejes, y que nos van a permitir movimientos básicos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Esta sería nuestra primera sesión. Es decir, haciendo una recapitulación, tenemos una posición anatómica. Esa posición anatómica nos sirve para tener o trazar 3 planos en mi cuerpo, para poder dar una relación de si mi cuerpo está hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba o hacia abajo. Y
tenemos 3 ejes que me permiten decir si esos ejes si tienen movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro. Prácticamente para eso nos sirve la anatomía básica, en este caso la planimetría. Espero que les haya servido. Estoy a sus órdenes. Les mandamos su primera actividad. Van a tener esto que acabamos de ver de manera un poquito más sencilla para que tengan una explicación clara. También lo van a tener en un material electrónico. Les mando su primera actividad y bueno, vamos a estar en contacto. Espero que se encuentren bien. Los vuelvo a desear que sus familias estén bien, que tengan buen día y nos vemos la próxima sesión.